Era el 15 de octubre de 2021 en Naucalpan de Juárez, México. Una joven estimada entre 20 y 25 años decidió sorprender a su vecindario con una broma. Se vistió como La Llorona, la figura espectral del folclore latinoamericano, y recorrió las calles imitando los espeluznantes gritos asociados con la leyenda. Siempre le había gustado Halloween y quería entretener y asustar a sus vecinos. La Llorona es una figura bien conocida en la cultura mexicana. Según la leyenda, era una madre que en un momento de desesperación causó daño a sus hijos y fue condenada a vagar por la tierra llorando por ellos. Muchos creen que escuchar sus lamentos nocturnos es un presagio de infortunio. La historia se ha transmitido por generaciones, a menudo utilizada para advertir a los niños sobre los peligros de alejarse solos, especialmente cerca del agua. Vestida con una túnica blanca y velo, la joven caminó por el barrio San Miguel Dorami gritando «¡Oh, mis hijos!», tal como describe la leyenda. Su voz resonó por las calles tranquilas y su apariencia sorprendió a los residentes. La visión de una figura fantasmal moviéndose en la noche, llorando de tristeza, creó una atmósfera inquietante. Un vecino sacó su teléfono y comenzó a grabar. No estaba seguro si era una broma o algo más siniestro. La mujer, ajena a la creciente preocupación que causaba, continuó su actuación decidida a completar su performance. Sin embargo, alguien en el vecindario confundió la broma con algo mucho más serio. Ya sea por miedo, confusión o pánico genuino, un residente reaccionó de manera extrema e irreversible. La persona asustada tomó un arma de fuego y abrió fuego. Varios disparos resonaron en la noche. La joven cayó gravemente herida. El responsable huyó dejando a la comunidad en shock. Las autoridades llegaron poco después, encontrando el cuerpo de la mujer en la calle. El trágico desenlace de lo que debía ser un susto inocente dejó al vecindario atónito. La policía inició una investigación, pero la identidad del tirador permaneció desconocida. No se hicieron arrestos en ese momento. El nombre de la mujer no fue revelado, lo que sumó misterio al caso. Las noticias sobre el incidente se difundieron rápidamente, especialmente porque ocurrió justo antes del Día de los Muertos, la celebración mexicana para honrar a los muertos. Lo que debía ser una broma inofensiva de Halloween se convirtió en un evento desgarrador. Rápidamente surgieron videos de la mujer vestida como La Llorona, lamentándose en la noche. Algunos clips mostraban sus momentos previos al incidente, mientras que otros capturaban las secuelas. Las grabaciones desataron un amplio debate sobre seguridad, miedo y cómo las situaciones pueden escalar rápidamente. Muchos se preguntaron si la respuesta había sido justificada o si el trágico desenlace podría haberse evitado. El caso también reavivó las discusiones sobre los peligros de las bromas malinterpretadas, especialmente en un momento cuando el miedo y la incertidumbre pueden hacer que las personas reaccionen de manera impredecible. Algunos señalaron que la creencia cultural profundamente arraigada en La Llorona pudo haber intensificado el miedo esa noche, volviendo la situación aún más volátil. Las autoridades continuaron con la investigación, pero no se reportaron nuevos avances. El tirador seguía sin identificarse. Habrían sido diferentes las cosas si el miedo no se hubiera apoderado de la situación. Si la broma hubiera sido menos inquietante, ¿seguiría viva la mujer? Este incidente sirvió como un trágico ejemplo de lo rápido que una broma puede salirse de control. Un acto simple destinado a entretener terminó en una pérdida devastadora. Aunque la identidad de la mujer seguía siendo desconocida, su historia dejó un impacto. Era el 27 de agosto de 2012, en el Lower East Side de Manhattan. Carlisle Brigham, de 29 años, proveniente de una familia acomodada, fue hallada en una escalera, sangrando del cuello. El inquilino que la encontró quedó en shock e intentó ayudarla, pero era tarde. Su vida terminó de manera misteriosa y trágica, dejando a todos preguntándose cómo ocurrió. Carlisle Brigham era hija de James R. Brigham Jr., un exdirector de presupuesto de la ciudad de Nueva York. Creció en un entorno privilegiado, con la mejor educación y oportunidades. Carlisle se graduó de la Universidad de Mary Washington en Fredericksburg, Virginia, y trabajó como especialista en instalación de exhibiciones en el Museo Americano de Historia Natural, desde 2007 hasta abril del mismo año en que falleció. En agosto de 2011, se casó con Anthony Champalimod, un ejecutivo hotelero. La boda fue un evento fastuoso celebrado en Newport, Rhode Island. Su matrimonio enfrentó dificultades, y la pareja se separó un año después.
Esta separación afectó a Carlisle, quien comenzó a luchar contra el alcoholismo. Su padre, preocupado por su bienestar, planeaba llevarla a un centro de rehabilitación. La noche del 26 de agosto, Carlisle asistió a una boda en Washington, D.C. y regresó a Nueva York con amigos. Continuaron bebiendo en el bar Sixth Ward, cerca del apartamento donde se hospedaba. Según sus amigos, Carlisle estaba tan ebria que tuvieron que cargarla en varias ocasiones. Se alojaba con un amigo platónico en el número 191 de Orchard Street porque había perdido las llaves de su apartamento. La mañana del 27 de agosto, su amigo salió a trabajar mientras ella seguía bebiendo. Cerca de las 11 de la mañana, Mizanur Rahman, un vecino de 19 años, la encontró tendida en la escalera entre el primer y segundo piso. Estaba boca abajo, rodeada de sangre. Mizanur intentó realizar RCP, pero era evidente que Carlisle estaba gravemente herida. Tenía una profunda herida en el cuello y la barbilla destrozada. Junto a ella había una cartera y un bolso grande con ropa. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y la llevaron al centro médico Beth Israel, donde fue declarada muerta. La investigación inicial sugirió que las heridas de Carlisle eran tan graves que parecía haber sido atacada. La policía consideró un posible asesinato o suicidio, pero pronto se enfocaron en la probabilidad de una caída accidental. Carlisle llevaba tacones altos y ropa completamente blanca, lo que pudo haber contribuido a la caída en las escaleras de mármol. Su padre, James Brigham, había volado desde San Luis para llevar a su hija a rehabilitación. Quedó devastado al enterarse de su muerte. El exalcalde Ed Koch, quien trabajó con James Brigham, expresó su pesar al recordar cómo el padre de Carlisle sollozó al llamarlo para informarle del trágico accidente. El médico forense de Nueva York concluyó que la muerte de Carlisle fue un trágico accidente causado por un trauma contundente en la cabeza y el cuello. La autopsia reveló que no murió desangrada, pero las lesiones eran consistentes con un golpe fuerte al caer. También tenía fracturas compuestas en los brazos, probablemente por intentar amortiguar la caída. La muerte de Carlisle dejó devastados a su familia y amigos. Era descrita como hermosa y bondadosa, cautivando a quienes la conocían. Su esposo separado, Anthony Champalimod, estaba en Londres por trabajo cuando ocurrió la tragedia. Ambos habían planeado reconciliarse, pero sus planes se truncaron abruptamente. Era 8 de noviembre de 2021 y Harry Byrne de Kilkenny, Irlanda, estaba en la escuela. Con 13 años, era un adolescente brillante y lleno de energía con amor por los deportes, especialmente el hurling. Conocido por su sonrisa contagiosa y su naturaleza bondadosa, Harry era descrito por su familia y amigos como un joven destacado. Su dedicación al hurling era evidente en sus muchos logros. Recientemente, había ganado 2 campeonatos del condado en la categoría sub-13 y había sido llamado para las pruebas del equipo de desarrollo del condado de Kilkenny, un honor significativo para el joven atleta y su familia. Esa tarde de noviembre, las cosas tomaron un giro devastador para el niño de 13 años. Era la hora del almuerzo en el colegio St. Kieran de Kilkenny. Harry Byrne jugaba al hurling con sus amigos, disfrutando del deporte que amaba, cuando ocurrió la tragedia. Un sliotar, una pelota de cuero duro utilizada en hurling, golpeó a Harry en la garganta. Al principio el niño dijo que se sentía bien, aunque tenía dolor de cabeza. Luego colapsó. Un maestro supervisor, Simon Rady, fue alertado por uno de los niños y se apresuró al lugar. Harry fue encontrado a unos 20 metros del poste de gol, tirado en posición de recuperación, rodeado por un grupo de sus compañeros. Se llamó a los servicios de emergencia y Harry fue trasladado al Hospital General St. Luke's en Kilkenny. A pesar de ser transferido a un hospital en Dublín para un tratamiento adicional, sucumbió a sus heridas al día siguiente, dejando a su familia, amigos y comunidad sumidos en una profunda tristeza. El examen post-mortem reveló la magnitud del daño causado por el sliotar. El impacto causó una lesión catastrófica, desgarrando una arteria en su cuello y provocando una hemorragia interna fatal en su cerebro. El desgarro en la arteria carótida de Harry, un vaso sanguíneo vital que suministra sangre al cerebro, fue considerado una lesión extraña. El forense del condado de Kilkenny, Tim Keeley, enfatizó durante la investigación que incluso si Harry hubiera llevado un casco,
Su muerte no se habría evitado debido a la naturaleza y ubicación de la lesión. Toda la comunidad sintió el impacto de la pérdida de Harry. Llegaron tributos de toda Irlanda, con innumerables mensajes de tristeza y apoyo para su familia en duelo. Sus padres Fergal y Annette, junto con sus hermanos Jake, Amy y Sam, lo describieron como un niño con un corazón de oro. Su club local de la Asociación Atlética Gaélica, Young Irelands, lo recordó como un jugador talentoso y apasionado, querido por todos. El club de rugby de Kilkenny, donde Harry jugaba, lo llamó un fantástico joven con una personalidad descomunal. Cientos de dolientes se reunieron en su funeral para rendirle homenaje, incluidos compañeros de clase, compañeros de equipo y representantes de numerosas organizaciones deportivas. El ataúd de Harry, adornado con su camiseta de Young Irelands, fue llevado a la iglesia en medio de una guardia de honor formada por sus compañeros de escuela y amigos deportivos. El sacerdote párroco padre Patrick Dalton habló conmovido durante la misa de Requiem. Reflexionando sobre la magnitud de la pérdida, dijo que cuando alguien tan joven moría inesperadamente, no había palabras que aliviaron el dolor. El fallecimiento de Harry Byrne es aún más trágico dada su corta edad. Su muerte es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los riesgos impredecibles inherentes a las actividades más ordinarias, pero el recuerdo de Harry perdura. En la noche del 25 de abril de 2021 en San Diego, California, Taylor Cale, una organizadora de eventos de 29 años, acababa de terminar una cita. Había conocido a alguien nuevo y habían disfrutado una cena en Basic Bar and Pizza en el East Village, cerca del estacionamiento Padres Parkade. Llevando comida sobrante, ella y su cita Alex caminaban por la calle. Alrededor de las 7:23 p.m., mientras cruzaban la calle en la intersección de 10th Avenue y Jay Street, ocurrió una tragedia inimaginable. Arriba, en el 9º piso del Padres Parkade, Christian Anders, un joven de poco más de 20 años, estaba en el borde. Había estado luchando con problemas graves de salud mental y había contactado a su madre ese día, expresando su angustia. Tomó una decisión desgarradora. Anders cayó desde la estructura de estacionamiento, aterrizando directamente sobre Taylor. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue instantáneo, dejando a los testigos en shock. Alex, a solo unos centímetros, no resultó herido, pero no pudo hacer nada mientras Taylor caía a su lado. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero Taylor ya había perdido la vida. Anders fue trasladado al hospital, donde más tarde fue declarado muerto. Ambos sufrieron heridas fatales por la caída. El trágico accidente devastó a quienes conocían a Taylor. Estaba a solo unos días de celebrar su 30º cumpleaños, un hito que había anticipado con entusiasmo. Había planeado un viaje de fin de semana a Temecula, para una cata de vinos con amigos, y su padre Ken Cale iba a conducir. Taylor era muy querida y respetada en su campo. Había trabajado en McFarlane Promotions durante casi una década, comenzando como pasante y ascendiendo a gerente de eventos. Su jefa, Laurel McFarlane, se había acercado mucho a ella y la consideraba parte de su familia. Taylor era confiable, amable y llena de vida, dijo McFarlane. Era realmente especial. Tenía un vínculo especialmente fuerte con su padre, con quien vivió el último año. Durante la pandemia, lo cuidó a través de problemas de salud. Los que los conocían solían hablar de su estrecha relación. Ella adoraba a su papá, y él la adoraba a ella, dijo McFarlane. Ella era su mundo. Su repentina partida dejó un vacío profundo en la vida de quienes la rodeaban. Amigos, colegas y conocidos compartieron recuerdos de su bondad y dedicación. Muchos recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza y honrar su memoria. Se erigió un memorial cerca del lugar del accidente con flores, velas y mensajes en tributo. Sus 2 perros rescatados, Rue y Stella, a quienes había adoptado con cariño de Tijuana, fueron cuidados por su padre. Taylor siempre tuvo un gran amor por los animales, llevándolos al trabajo y asegurándose de que recibieran el mejor cuidado. En cuanto a Christian Anders, sus luchas pasaron desapercibidas por muchos. Había contactado a su madre ese día, pero nadie podría haber predicho lo que ocurriría. Sus batallas internas finalmente condujeron a un desenlace devastador que no solo le quitó la vida, sino que también terminó con la de Taylor.
¿Se podría haber hecho algo para ayudar a Anders antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si hubiera tomado otro camino esa noche, seguiría aquí? Aunque estas preguntas tal vez nunca tengan respuesta, la vida de Taylor dejó un impacto duradero. Fue hija, amiga, profesional y una persona compasiva que tocó muchas vidas. Su legado vive en los corazones de quienes la conocieron. Un recordatorio de valorar cada momento y a las personas que amamos. Era un día soleado de agosto de 2012 en Rawdon, Quebec. María Pantasopoulos era una agente inmobiliaria de 30 años. Estaba emocionada por participar en una sesión de fotos Trash the Dress. Esta tendencia consistía en que las novias usaran sus vestidos de boda en entornos inusuales, a menudo al aire libre o cerca del agua, para crear fotos únicas y memorables. María, quien se había casado el 9 de junio, quería celebrar su boda con estas fotos especiales. María tenía muchas razones para estar feliz. Recientemente había comprado una casa en Laval, comenzado su nuevo trabajo con Via Capitale y regresado de una luna de miel soñada en el Caribe. Su personalidad alegre era conocida por sus allegados. Una amiga de la familia Leesa Pusulidis comentó: ella estaba feliz. María veía la sesión como una forma divertida de capturar recuerdos duraderos en su vestido de novia, en lugar de dejarlo guardado en un armario. Ese viernes, María y su fotógrafo Louis Pagakis viajaron al río Waro en Rawdon, a unos 75 kilómetros al noreste de Montreal. El lugar era pintoresco e ideal para la sesión, planeada para tomar fotos de María jugando con su vestido junto al agua. Ella le dijo a sus amigos: quiero divertirme con mi vestido y crear grandes recuerdos y fotos. El agua estaba tranquila y el entorno pacífico. María se puso su vestido de novia y entró en la parte poco profunda del río. Luis comenzó a tomar fotos mientras María chapoteaba, disfrutando de la experiencia. Pero la tragedia ocurrió cuando María se movió hacia aguas más profundas. Su vestido comenzó a absorber agua, volviéndose muy pesado. Aún así, María pidió a Luis que capturara fotos de ella flotando. Al avanzar más, el vestido siguió absorbiendo agua, arrastrándola hacia abajo. Al darse cuenta del peligro, Luis corrió a ayudar. Gritó pidiendo auxilio e intentó llevar a María de vuelta a la parte poco profunda, pero el vestido empapado actuaba como un ancla, impidiéndolo. María se aferró a Luis, tirándolo también hacia abajo. El peso del vestido era excesivo. Sus últimas palabras fueron desgarradoras: no puedo más, es demasiado pesado. Cerca de las 2 de la tarde, María se hundió. Luis intentó bucear varias veces para encontrarla, pero las corrientes y el peso del vestido lo hicieron imposible. Poco después, 2 policías llegaron y se unieron a la búsqueda. Un buzo que escuchó sobre el incidente también ofreció su ayuda. Tras varias horas, el cuerpo de María fue hallado por el buzo alrededor de las 4:30 de la tarde. El trágico accidente dejó a todos conmocionados. La muerte de María devastó a su lugar de trabajo y comunidad. Sus colegas en Via Capitale estaban desolados. Johanne Grenier, otra agente inmobiliaria, la describió como querida por todos. Para nosotros hoy es un día muy triste, expresó. María fue recordada como una persona fuerte, bondadosa y llena de vida. Su familia quedó afectada. Sus padres y hermano estaban desolados por la pérdida repentina. En nombre de la familia, Leesa Pusulidis agradeció los esfuerzos de la Sûreté du Québec y los primeros en responder. La familia también pidió mayores medidas de seguridad en los ríos para evitar tragedias similares. Luis, el fotógrafo, estaba afectado para hablar con los medios. Su esposa, Anouk Bensakar, explicó cómo María pasó de aguas poco a más profundas, donde el peso del vestido la hizo imposible de rescatar. Tras este evento, otros fotógrafos advirtieron a las novias sobre los riesgos de las sesiones Trash the Dress, especialmente en el agua. El fotógrafo Mario Michaud recordó una experiencia similar en las cataratas Darwin, donde un accidente estuvo a punto de ocurrir durante una sesión en el agua. Su situación terminó de forma diferente, pero sirvió como recordatorio de los peligros. La historia es un ejemplo desgarrador de cómo un momento feliz puede volverse trágico rápidamente. Lo que debía ser una sesión divertida y única, terminó en un accidente devastador, dejando a su familia y amigos de luto por la pérdida de una mujer vibrante y amorosa.
En 2013, Saida Osman era un niño de 5 años, un hijo de refugiados somalíes que vivía en Fort Worth, Texas. Aunque su familia había huido de la violencia en Somalia, la vida de Saida en Estados Unidos estaba llena de esperanza. Estaba por comenzar el jardín de infantes en otoño y vivía en una comunidad unida de familias somalíes que se apoyaban mutuamente. Pasaba sus días jugando en bicicleta con otros niños del vecindario, cerca del complejo de apartamentos. Una tarde de junio alrededor de las 6, su madre lo llamó para que regresara a casa. Pero el pequeño subió a su bicicleta y se alejó pedaleando. Horas más tarde aún no había regresado. Sus padres lo reportaron como desaparecido a las 10:30, lo que inició un enorme operativo de búsqueda. Policías con unidades caninas, helicópteros y patrullas montadas recorrieron la zona durante la noche, pero no encontraron rastro del niño. Saida seguía desaparecido. Al día siguiente, cerca de la 1 de la tarde, un transeúnte hizo un macabro hallazgo. El cuerpo sin vida de Saida yacía bajo un árbol en el patio trasero de una casa abandonada, a solo una cuadra de su hogar. El forense del condado de Tarrant determinó que la causa de muerte fue un traumatismo contundente en la cabeza. La tragedia conmocionó a la comunidad somalí, que se reunió para llorar la pérdida de Saida y exigir justicia. Los investigadores identificaron a su principal sospechoso, un adolescente de 13 años del mismo vecindario. Testigos declararon haber visto a Saida con él en el patio trasero de la casa abandonada poco antes de su desaparición. El joven, cuyo nombre no se divulgó por ser menor, tenía antecedentes de comportamiento violento. Era conocido por robos, peleas y amenazas. Su padre había abandonado a la familia y el adolescente vivía con su madre, a quien también maltrataba físicamente. La policía reveló que el adolescente se molestó con Saida, quien insistía en que lo llevara a una tienda. En un arrebato de ira, el joven utilizó una bola de boliche de 14 libras para golpearlo en la cabeza, describiendo el acto como lanzar un balón de fútbol americano. Cuando Saida cayó, el adolescente lo sujetó y lo golpeó de nuevo, causándole la muerte. Luego mostró el cuerpo del niño a 3 amigos, quienes le suplicaron que pidiera ayuda, pero él se negó. Horas después del asesinato, mintió a la madre de Saida cuando ésta le preguntó si había visto a su hijo. Los antecedentes violentos del joven estaban documentados. Rick Stokes, fundador de un hogar cristiano para jóvenes, lo describió como lleno de ira y rabia. Su madre había buscado ayuda y medicación, pero no logró controlar su conducta. Su muerte dejó una profunda tristeza y una búsqueda de respuestas. Su familia no podía entender cómo alguien pudo lastimar a un niño inocente. La comunidad somalí lloró colectivamente, llenando la sala del tribunal mientras se desarrollaba el caso. El adolescente finalmente aceptó un acuerdo y se declaró culpable de homicidio capital, recibiendo una condena de 23 años de prisión. Durante su sentencia, se dirigió entre lágrimas a la familia Osman para expresar su arrepentimiento. Pero su disculpa no pudo aliviar la devastadora pérdida que dejó un vacío irreparable en las vidas de quienes lo conocieron. Las dificultades mentales del adolescente llevaron a internaciones repetidas, pero nunca se implementaron soluciones a largo plazo. Los esfuerzos de su madre para obtener ayuda solo resultaron en soluciones temporales. Para la familia, el dolor es una realidad persistente. Una vida llena de promesas fue truncada, dejando a una comunidad enfrentando el sinsentido de su pérdida. Era febrero de 2025 en Planalto, Brasil. Davi Nunes Moreira, de 14 años, era un adolescente típico, curioso, aventurero y fascinado por el mundo en línea. Pero una decisión cambió todo, llevando a un desenlace trágico que nadie podría haber predicho. Era un niño activo que disfrutaba pasar tiempo con sus amigos y jugar afuera. Un día su padre lo vio cojear, pero Davi restó importancia, diciendo que se había lastimado mientras jugaba. Su condición empeoró con el tiempo. Comenzó a vomitar y a tener dificultades crecientes para caminar. Estaba claro que algo iba muy mal. A medida que sus síntomas empeoraron, su padre lo llevó a un hospital en Planalto. Pero su estado siguió deteriorándose, y los médicos no pudieron determinar qué lo causaba. Fue entonces trasladado al Hospital General de Vitória da Conquista para más tratamiento. Fue allí donde Davi finalmente reveló lo que había pasado. Le dijo al personal médico que había ido a una tienda local de productos químicos, compró suministros y realizó un experimento peligroso.
Aplastó una mariposa muerta, la mezcló con agua e inyectó el líquido en su pierna. Esta confesión sorprendió a muchos, quienes creyeron que pudo haber sido influenciado por un desafío en línea. Algunos expertos pensaron que las toxinas de la mariposa pudieron haber entrado en su torrente sanguíneo, mientras que otros sospechaban de una embolia causada por aire en la jeringa. También se barajaba la posibilidad de una reacción alérgica o una infección grave. Pero a medida que el estado de Davi empeoraba, la causa exacta seguía siendo incierta. Mientras esperaba en casa novedades del hospital, el padre de Davi hizo un descubrimiento inquietante. Bajo la almohada de su hijo, encontró la jeringa usada en el experimento. Esta pieza crucial de evidencia sería luego examinada por las autoridades como parte de una investigación oficial. La salud de Davi siguió deteriorándose. Los médicos del hospital hicieron todo lo posible, pero su cuerpo no pudo recuperarse. Tras 7 días falleció. Las posibilidades incluyen una embolia, una infección o una reacción grave a los restos de la mariposa. Algunos expertos creen que las toxinas de ciertas mariposas, como la mariposa monarca, podrían haber contribuido a la tragedia. Aunque estas toxinas no suelen ser dañinas en pequeñas cantidades, inyectarlas directamente en el cuerpo podría haber tenido consecuencias inesperadas y graves. La historia de Davi se difundió rápidamente en línea, generando discusiones sobre los peligros de las tendencias virales. Muchas personas expresaron incredulidad, algunos culpando a la cultura de Internet por promover desafíos arriesgados, mientras que otros lo vieron como un trágico caso de curiosidad juvenil que salió mal. Alguien comentó: ¿por qué los niños hacen cosas tan peligrosas? Otro escribió: solo era un niño, no piensan en las consecuencias, solo en el momento. Antes de su fallecimiento, Davi negó haber participado en cualquier tendencia en línea. Insistió en que sus acciones no fueron influenciadas por las redes sociales, lo que dejó a muchos preguntándose si simplemente fue un experimento personal que terminó en desastre. Su muerte no es el primer caso de jóvenes que se lesionan debido a experimentos arriesgados o desafíos en Internet. En incidentes previos, algunas personas han sufrido lesiones graves y otras han perdido la vida después de intentar acrobacias peligrosas. Un caso conocido involucró a una influencer que casi perdió los dedos de los pies tras intentar un desafío viral de hielo y sal. Aunque sobrevivió, sufrió daños graves. Los expertos han advertido sobre los riesgos de manejar ciertos insectos y sustancias sin comprender sus efectos. El profesor Marcelo Duarte, especialista en mariposas, explicó que aunque los líquidos de las mariposas no han sido bien estudiados por sus efectos en los humanos, aún podrían representar riesgos graves, especialmente cuando se introducen directamente en el torrente sanguíneo. ¿Realmente fue influenciado por un desafío en línea? ¿O fue un experimento inocente que tomó un giro trágico? ¿Podría una intervención médica temprana haberlo salvado? ¿Y cómo pueden los padres y educadores informar mejor a los jóvenes sobre los riesgos de tales acciones? Las autoridades aún esperan los resultados de la autopsia, que podrían arrojar más claridad. Pero independientemente de los hallazgos, la muerte de Davi es un recordatorio desgarrador de cómo un solo momento de curiosidad puede llevar a consecuencias irreversibles. Su familia y amigos quedan para llorar mientras la investigación continúa. La tragedia de Davi Núñez Moreira es un doloroso ejemplo de lo peligrosos que pueden ser los experimentos aparentemente inofensivos. Su historia debe servir como una lección de precaución, instando a los jóvenes a pensarlo 2 veces antes de intentar algo arriesgado, ya sea en línea o en la vida real. Linda Goldblum, de 79 años y fanática devota de los Dodgers, era una mujer llena de vida y alegría. Celebrando su reciente cumpleaños y su aniversario número 59 de bodas con su esposo Erwin, Linda siempre había apreciado los placeres sencillos de la vida, la familia, el amor y el béisbol. Titular de boletos de temporada de los Dodgers desde hace mucho tiempo, compartió innumerables momentos en el estadio con Erwin, pasando sus citas a menudo animando desde el nivel bajo. El 25 de agosto de 2018 no debía ser diferente. Esa noche los Dodgers se enfrentaron a los San Diego Padres en un partido reñido. Acompañada de Erwin, su hermano Michael y su cuñada Eve, tenía los asientos perfectos, en la tercera fila, ligeramente hacia el lado de la primera base del plato de home.
Llevaba el azul de los Dodgers, animaba con entusiasmo y absorbía la atmósfera mientras el juego se extendía al 9º inning. La emoción reflejaba su pasión por el equipo que había amado durante décadas. Pero cuando comenzó el inning final, la tragedia golpeó. En la parte alta del 9º inning, el bateador de los Padres, Franmil Reyes, fuló un lanzamiento del cerrador de los Dodgers, Kenley Jansen. La pelota disparó hacia atrás con una velocidad aterradora, cruzó la malla protectora y golpeó a Linda en el lado derecho de su cabeza. Los testigos lo describieron como un rayo. El impacto fue tan severo que la pelota rebotó hasta la fila de arriba y luego en el pecho de Michael antes de detenerse varias filas más allá. Linda se desplomó en su asiento, lo que llevó a Erwin, que estaba a su lado, a inclinarse alarmado. Le preguntó si estaba bien, pero su no sería lo último que dijo. Los acomodadores llegaron y los técnicos de emergencia la trasladaron al Centro Médico del Condado de Los Ángeles, Universidad del Sur de California. En la ambulancia, Linda vomitó una señal de la lesión catastrófica que había sufrido. Se le realizó una cirugía de emergencia para aliviar la presión en su cerebro, pero nunca recobró la conciencia. Durante 3 días, permaneció conectada a un respirador, sin responder salvo por un fugaz movimiento de su dedo cuando le preguntaron su nombre. El 28 de agosto, su familia se reunió a su lado, compartiendo recuerdos y despidiéndose antes de cumplir su deseo de no ser mantenida con vida por máquinas. Linda Goldblum falleció a la mañana siguiente. El informe del forense listó la causa de su muerte como hemorragia intracraneal aguda debido a un trauma por fuerza contundente de la pelota bateada. El incidente no recibió cobertura mediática en ese momento. El momento en que la pelota golpeó a Linda no fue televisado, y los Dodgers no hicieron un reconocimiento público hasta que Entertainment and Sports Programming Network presionó 6 meses después. Su breve declaración expresó condolencias y reveló que el asunto se había resuelto con la familia Goldblum. No se proporcionaron más detalles. Para Erwin y su familia, las secuelas fueron una mezcla de dolor profundo y frustración. Aunque la familia decidió no emprender acciones legales debido a la regla del béisbol, que protege a los equipos de responsabilidad por lesiones causadas por pelotas foul, se mantuvieron decididos a prevenir accidentes similares. La hija de Linda, Jana Brody, abogó públicamente por una malla protectora más grande y elevada en los estadios de la Major League Baseball. En el momento de la muerte de Linda, la Major League Baseball había recomendado recientemente extender la malla hasta los extremos de los dugouts, pero no era suficiente. Impulsados por la indignación pública y la defensa de familias como los Goldblum, los equipos de la liga comenzaron a aumentar la altura y cobertura de las mallas. Un año después de la tragedia, los Dodgers elevaron su malla en 8 pies, un pequeño pero significativo paso hacia la seguridad de los aficionados. Esta fue la segunda fatalidad por pelota foul en la historia de la Major League Baseball, tras la muerte en 1970 del joven Alan Fish de 14 años, también en el Dodger Stadium. Era el 14 de enero de 2009 en Jiaozhou, China. Xiaogang, de 14 años, estaba en casa sentado en su computadora, sin saber que un simple ajuste a su silla causaría un trágico accidente. Estaba usando una silla común con un mecanismo de resorte a gas que permitía ajustar la altura del asiento. Mientras Xiaogang ajustaba la altura, el resorte a gas de la silla falló repentinamente. La presión acumulada en el cilindro hizo que explotara con gran fuerza. Una barra metálica dentro de la silla fue lanzada hacia arriba, golpeando a Xiaogang en una zona crítica y causándole graves heridas internas. Logró llamar a su padre y contarle lo que había sucedido. Su padre corrió a casa y pidió ayuda médica de inmediato. Cuando llegaron los paramédicos, Xiaogang seguía consciente pero en estado crítico. Fue llevado al hospital, pero los daños fueron graves y no sobrevivió debido a una gran pérdida de sangre. Investigaciones posteriores confirmaron que el accidente fue causado por un defecto en el resorte a gas de la silla. La explosión liberó la barra metálica con fuerza mortal, causando graves daños internos. Los médicos indicaron que habían visto incidentes similares, pero ninguno tan fatal como el de Xiaogang. No era la primera vez que ocurría un accidente de este tipo. Un año antes, en noviembre de 2007, un hombre de 68 años resultó gravemente herido cuando el resorte a gas de su silla también falló.
La explosión envió fragmentos metálicos a su cuerpo, dejándolo con heridas dolorosas que tardaron meses en sanar. Los investigadores descubrieron que estos accidentes estaban relacionados con resortes a gas de baja calidad en algunas sillas de oficina. Muchas de estas sillas se fabricaban con materiales más baratos para reducir costos, lo que las hacía mucho más propensas a fallar. Los resortes a gas adecuados deben estar llenos de nitrógeno a alta presión, pero en algunas sillas defectuosas se usaba aire común, lo que provocaba una acumulación de presión inestable, aumentando el riesgo de explosión. Los padres de Xiaogang quedaron devastados por la muerte de su hijo y exigieron responsabilidades al fabricante y distribuidor de la silla. Creían que si la silla hubiera sido fabricada con mejores estándares de seguridad, su hijo seguiría vivo. Su caso generó debates sobre la seguridad de los productos en China, especialmente en la industria de los muebles de oficina. Los expertos advirtieron que, aunque la mayoría de las sillas eran seguras, las mal fabricadas representaban riesgos graves. Muchos de estos productos más baratos carecían de certificación adecuada, lo que los hacía peligrosos para los compradores desprevenidos. Tras esta tragedia, las organizaciones de seguridad del consumidor pidieron regulaciones más estrictas para la fabricación de sillas de oficina. Instaron a los consumidores a ser cautelosos al comprar sillas, especialmente de marcas menos conocidas que podrían no seguir las pautas de seguridad adecuadas. ¿Fue una ocurrencia extraña o fue el resultado de los fabricantes que recortan gastos en seguridad? ¿Podría haberse evitado el accidente si la silla hubiera sido probada correctamente? Una cosa está clara: los productos cotidianos, incluso algo tan común como una silla de oficina, pueden volverse peligrosos si no se fabrican con el cuidado adecuado. La historia de Xiaogang sirve como recordatorio para siempre priorizar la seguridad al comprar productos que usamos a diario. Era una fría noche de 2015 en Stony Creek Township, Pensilvania. James Schaffer, un hombre ciego de 68 años, estaba solo en su casa, como lo había estado durante los últimos 25 años. A pesar de su discapacidad, James era conocido en su comunidad por su inteligencia e independencia. Sintió un dolor en la pierna y decidió calentar una toalla en el microondas para aliviarlo. Esto provocó un accidente trágico que conmocionaría a toda su comunidad. James colocó una toalla seca en el microondas, sin saber los riesgos. En solo 15 segundos, la toalla se incendió. Ciego e incapaz de ver las llamas, sacó la toalla en llamas, incendiando accidentalmente su camisa de franela. El fuego se propagó rápidamente envolviendo su ropa. Al darse cuenta del peligro, James actuó con rapidez. Corrió por el pasillo hacia el baño, mientras las llamas quemaban ligeramente la alfombra a su paso. Logró apagar el fuego usando la ducha, pero no antes de sufrir graves quemaduras en más del 80% de su cuerpo. A pesar del inmenso dolor, James mantuvo la calma. Cuando llegó el departamento de bomberos de Oakland, encontraron una escena desgarradora. James, cubierto de quemaduras, estaba consciente y sorprendentemente sereno. El subjefe David Rim recordó cómo James se disculpaba constantemente diciendo: «Estaba muy arrepentido, nos decía cada pocos minutos que lo sentía, que debería haber sabido mejor, estaba muy tranquilo para la situación que enfrentábamos». James fue trasladado a un hospital en Pittsburgh, donde continuó comunicándose con los paramédicos. Su condición era crítica. Las quemaduras eran extensas y también había inhalado aire caliente y humo del fuego. James falleció a la mañana siguiente. La causa oficial fue inhalación térmica. Había vivido en Johnstown, Pensilvania, por más de 50 años, y sus vecinos lo describían como una de las personas más amables e inteligentes que habían conocido. Nunca permitió que su discapacidad le impidiera llevar una vida activa y plena. Su familia lo visitaba diariamente y confirmó que podía vivir de manera independiente. El departamento de bomberos de Oakland se vio particularmente afectado por el incidente. Fue la primera muerte relacionada con incendios en el municipio, y los bomberos tuvieron dificultades para asimilar la tragedia. El subjefe Rim expresó su conmoción, destacando lo inusual que fue ver a alguien tan tranquilo y sereno en una situación tan grave. La historia de James Schaffer plantea varias preguntas hipotéticas que persisten en la mente de quienes lo conocían y de quienes escuchan su historia.
¿Qué habría pasado si James hubiera sabido del peligro de calentar una toalla seca en el microondas? ¿Qué habría sucedido si hubiera habido alguien con él que pudiera ayudarlo antes? ¿Y si existieran mejores medidas de seguridad o dispositivos diseñados para asistir a personas ciegas en sus tareas diarias? Estas preguntas resaltan la importancia de la conciencia sobre la seguridad y la necesidad de innovaciones que ayuden a prevenir tragedias similares en el futuro. La muerte de James Schaffer fue una pérdida devastadora, pero también sirve como una valiosa lección sobre la precaución en nuestras acciones cotidianas. La historia de James Schaffer es un ejemplo de la imprevisibilidad de la vida y de la importancia del apoyo comunitario, especialmente para quienes enfrentan discapacidades. El 19 de abril de 2023, ocurrió un accidente increíble en Alwar, India. Shiv Dayal Sharma, un electricista retirado de 82 años, perdió la vida en un incidente extraño que involucró un tren a alta velocidad y una vaca callejera. Esa tarde Sharma estaba cerca de las vías cuando un tren Vande Bharat Express, viajando a unos 160 kilómetros por hora, atropelló a una vaca que deambulaba por las vías. El impacto fue tan fuerte que la vaca fue lanzada al aire. La vaca en el aire cayó directamente sobre Sharma, matándolo al instante. Otra persona cerca del lugar se salvó por poco, pero Sharma no tuvo oportunidad. El accidente ocurrió cerca de la puerta Kalimori en Alwar, una zona que conocía bien. Después de haber trabajado para los ferrocarriles de la India antes de jubilarse hace 22 años, Sharma probablemente nunca imaginó que un accidente ferroviario le costaría la vida de una manera tan inusual. Tras el incidente, las autoridades respondieron rápidamente. La policía llegó al lugar, y el cuerpo de Sharma fue llevado para la autopsia antes de ser entregado a su familia para los arreglos funerarios. Este trágico evento resalta un grave problema en India: el ganado callejero en las vías del tren. Muchas áreas rurales luchan con este problema, ya que las vacas a menudo deambulan libremente. No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo. Ha habido varios informes de animales causando interrupciones en los trenes, y en algunos casos provocando víctimas mortales. El Vande Bharat Express es uno de los trenes más rápidos de India, diseñado para viajar entre 130 y 160 kilómetros por hora. Pero no importa lo avanzado que sea el tren, accidentes como este son difíciles de prevenir sin medidas de seguridad adecuadas. El impacto del tren al golpear a la vaca fue tan fuerte que convirtió al animal en un proyectil mortal, lo que llevó al trágico destino de Sharma. Las autoridades indias, incluido el ministro de Ferrocarriles Ashwini Vaishnaw, han tomado medidas para evitar incidentes similares. Una medida clave es instalar cercas metálicas a lo largo de las vías para mantener a los animales alejados. Además, están trabajando para limpiar la vegetación, la basura y otros escombros que atraen a los animales cerca de las vías. Ya han comenzado los trabajos de una cerca de 620 kilómetros de largo en la ruta ferroviaria de Mumbai-Ahmedabad, y se espera que se complete en los próximos meses. El objetivo es crear una barrera que impida que los animales entren a los caminos ferroviarios. El ganado callejero representa un gran riesgo, no solo para ellos mismos, sino también para las vidas humanas. Cuando un tren que viaja a tan altas velocidades colisiona con un animal grande, el impacto puede ser catastrófico. En la mayoría de los casos, el tren en sí no se daña gravemente, pero las consecuencias para las personas cerca de las vías pueden ser severas. ¿Podría haberse prevenido si se hubiera instalado una cerca antes? ¿Habría salvado su vida un sistema más fuerte para mantener a los animales alejados de las vías? Mientras las autoridades ahora hacen esfuerzos para prevenir futuros accidentes, la muerte de Sharma es un recordatorio contundente de por qué se necesita acción inmediata. Con trenes alcanzando velocidades increíbles, incluso un solo animal callejero puede causar tragedias inesperadas. La idea de que un hombre sea asesinado por una vaca voladora parece demasiado extraña para ser real, pero ocurrió. Si Sharma hubiera estado unos pocos pasos más lejos, ¿habría sobrevivido? ¿Y si la vaca hubiera caído de otra manera? Estas preguntas tal vez nunca tengan respuesta, pero destacan lo impredecible que puede ser la vida. El enfoque está en mejorar la seguridad ferroviaria, asegurando que las vías sean seguras y tomando las precauciones necesarias para evitar que más vidas se pierdan.
Era el 1 de enero de 2015 en St. Joseph, Michigan. Christina Bond, de 55 años, estaba en casa. Christina había sido elegida como delegada republicana del Distrito 1 de St. Joseph Charter Township. Era madre de 2 hijos, Nicholas Christe y Noah Bond. Christina era conocida por su fortaleza y resiliencia. Su hijo Nicholas la describió como la soldado más poderosa de Dios en la tierra. Fue oficial de la Marina de los Estados Unidos durante 2 años como policía militar y luego administradora en la Southwest Michigan Community Action Agency. Ese día, Christina estaba ajustando una pistola que llevaba en una funda de sujetador. Esta funda era una invención relativamente nueva diseñada para que las mujeres pudieran portar armas de forma discreta. Se sujetaba al frente del sujetador, con la pistola escondida entre los senos mediante una correa conectada a la funda. Christina tenía dificultades para ajustar la funda correctamente. No lograba que quedara como quería. Mientras miraba hacia abajo para ajustarla, el arma se disparó accidentalmente. La bala le impactó en el ojo. El Departamento de Seguridad Pública de St. Joseph recibió una llamada de emergencia, y los oficiales se dirigieron al 396 de Upton Drive. Al llegar, encontraron a Christina con una herida de bala en el ojo. Fue trasladada de urgencia al Lakeland Hospital y luego llevada en avión al Bronson Methodist Hospital en Kalamazoo. Pero Christina falleció al día siguiente. El director de Seguridad Pública de St. Joseph, Mark Clapp, explicó los detalles del incidente al Kalamazoo Gazette. Dijo que Christina estaba teniendo problemas para ajustar su funda de sujetador y que no lograba que quedara como quería. Al mirar hacia abajo para acomodarla, el arma se disparó. Christina fue miembro activa de la iglesia Road to Life, donde trabajó como administradora durante 15 años. También ministraba en la cárcel del condado de Berrien, ofreciendo apoyo y guía a los internos. Su dedicación a su fe y su comunidad era evidente en todos los aspectos de su vida. Carrie Lightfoot, propietaria de The Well-Armed Woman, comentó sobre la creciente popularidad de las fundas de sujetador, señalando que más mujeres buscan formas prácticas de portar armas. Es una opción natural dependiendo del tamaño del arma y de la persona, dijo. Lightfoot destacó la importancia de opciones versátiles para mujeres, considerando que su ropa cambia a diario y necesitan soluciones diferentes. La vida de Christina estuvo llena de logros. Tras servir en la Marina, se convirtió en culturista y ganó el Miss Michigan Figure Overall Championship en 2013. Su dedicación al fitness y la salud era otro ejemplo de su determinación y fortaleza. Su obituario, publicado en el Herald Palladium, destacó sus múltiples roles y logros. Christina fue precedida en la muerte por sus 2 hermanos y deja atrás a sus 2 hijos. En un emotivo post en Facebook, su hijo Nicholas expresó su dolor y admiración por su madre. Escribió: "Mi madre fue la persona más fuerte que he conocido. Es gracias a ella que soy quien soy. Me da fuerza para defender lo que creo". El informe completo de la autopsia aún no estaba listo, pero las circunstancias de su muerte eran claras. Christina estaba ajustando su funda de sujetador cuando ocurrió el accidente. Expertos creen que para que el arma se disparara, debió haberla desajustado de la funda o colocado accidentalmente su dedo cerca del gatillo al intentar acomodarla mejor. Este trágico incidente plantea preguntas importantes sobre la seguridad y practicidad de ciertos accesorios para armas. Las fundas de sujetador, aunque permiten portar un arma de manera discreta, pueden presentar riesgos significativos si no se usan correctamente. La muerte de Christina sirve como advertencia para quienes usan estos dispositivos. Era un caluroso día de verano en 2021 cuando un joven de 22 años de China tomó una decisión que llevaría a su prematura muerte. Estaba en buen estado de salud, sin condiciones médicas conocidas, pero en un intento de refrescarse, bebió 1,5 litros de Coca-Cola en solo 10 minutos. Lo que parecía una elección inofensiva rápidamente se convirtió en una emergencia mortal. 6 horas después llegó al hospital Chaoyang de Pekín con un dolor intenso. Su estómago estaba hinchado y sufría un fuerte malestar abdominal. Los médicos notaron que su ritmo cardíaco era alto, su presión arterial peligrosamente baja y respiraba muy rápido. Signos claros de que algo iba muy mal. Pero no fue hasta que realizaron una tomografía computarizada que vieron la magnitud del problema.
La tomografía reveló una cantidad inusual y preocupante de gas atrapado en sus intestinos y en la vena porta, un importante vaso sanguíneo que transporta sangre del sistema digestivo al hígado. Esta rara condición conocida como neumatosis interrumpe el flujo sanguíneo al hígado, privándolo de oxígeno. Sin un suministro adecuado de oxígeno, el hígado comienza a fallar, una condición conocida como isquemia hepática o hígado en shock. Normalmente el exceso de gas en el sistema digestivo se libera al eructar o expulsarlo naturalmente. Pero en este caso, el consumo rápido de Coca-Cola provocó una acumulación de gas demasiado rápida. Sin salida, la presión aumentó en sus intestinos, empujando el gas hacia la vena porta y causando graves daños a su hígado. Los médicos trabajaron con urgencia para aliviar la presión y estabilizar su condición. Usaron diversos tratamientos para ayudar a su cuerpo a expulsar el gas atrapado y administraron medicamentos antiinflamatorios para reducir la hinchazón. También le dieron líquidos para mantenerlo hidratado. A pesar de estos esfuerzos, su condición empeoró. 12 horas después, los resultados de las pruebas mostraron un daño hepático significativo y sus posibilidades de recuperación eran mínimas. A las 18 horas, su cuerpo ya no pudo luchar contra el daño y falleció poco después de llegar al hospital. Este raro caso fue documentado en la revista médica Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. Aunque este tipo de reacción es inusual, puede ocurrir. Beber una gran cantidad de líquido carbonatado en un corto periodo puede llevar a una peligrosa acumulación de gas, afectando el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los órganos vitales, pero no todos los expertos coinciden en qué causó exactamente su muerte. El profesor Nathan Davis, bioquímico de University College London, cuestionó si solo beber Coca-Cola podría causar una reacción tan severa. Sugirió que podría haber habido un problema de salud subyacente, como una infección bacteriana, que contribuyó a la acumulación de gas. Este tipo de infección podría haber causado una producción excesiva de gas en su sistema digestivo, empeorando la situación. Sin condiciones preexistentes conocidas, no está claro si la Coca-Cola fue la única causa de su muerte, o si hubo otro factor involucrado. Se necesitaría más investigación para comprender completamente lo sucedido. Este incidente ha generado discusión sobre los peligros de consumir grandes cantidades de bebidas gaseosas demasiado rápido. Aunque muchas personas beben refrescos sin riesgos inmediatos para la salud, este caso muestra que bajo ciertas condiciones puede tener consecuencias graves e inesperadas. ¿Podría haberse prevenido la muerte de este joven si hubiera consumido la bebida más lentamente? ¿Habría evitado la acumulación fatal de gas al darle más tiempo a su cuerpo para procesar la carbonatación? Aunque la mayoría de las personas no experimentan reacciones graves al beber refrescos, este caso resalta la importancia de escuchar nuestro cuerpo y ser conscientes de cómo consumimos bebidas carbonatadas. Aunque raro, este trágico evento plantea preguntas sobre la verdadera causa de su muerte. ¿Fue simplemente la ingesta rápida de Coca-Cola? ¿O había un problema médico no diagnosticado involucrado? Su fallecimiento sigue siendo un evento profundamente desafortunado, dejando un misterio que tal vez nunca tenga una respuesta definitiva. Era una tranquila mañana de domingo en 2009 en Alicante, España. En las calles de la avenida Alcoy, una familia de 4 integrantes llevaba una vida aparentemente normal. Los padres de 49 y 50 años eran de origen marroquí. Tenían 2 hijas, una de 18 años y otra de 12. Se ganaban la vida recolectando y vendiendo ropa de segunda mano, enviando el excedente a Marruecos y Argelia. El apartamento era pequeño, de menos de 60 metros cuadrados, y los padres desarrollaron un trastorno de acumulación compulsiva, conocido como síndrome de Diógenes. Esto los llevó a juntar grandes cantidades de ropa, llenando su hogar con cajas y prendas. A pesar de las condiciones de hacinamiento, la vida seguía. La hija mayor pasaba mucho tiempo en Internet, a menudo hasta altas horas de la noche. Esa mañana dormía en una habitación contigua, ajena al desastre que se avecinaba. Entre las 8 y 9 de la mañana, ocurrió un evento catastrófico. El suelo del apartamento del primer piso cedió bajo el inmenso peso de la ropa acumulada.
Una parte del piso colapsó, enviando cientos de kilos de ropa sobre los padres y la hija menor que dormían, enterrándolos bajo el peso de las prendas. La hija mayor no escuchó nada y continuó durmiendo. Los vecinos tampoco reportaron ruidos extraños. No fue hasta alrededor de la 1 de la tarde que la joven se despertó y notó que algo andaba mal. El piso estaba inusualmente silencioso. Al entrar a la habitación de sus padres, vio que el suelo había cedido, con ropa y cajas por todas partes. No podía ver a sus familiares. Comenzó a cavar entre la ropa, con la esperanza de encontrar a su familia. Mientras removía las prendas, descubrió el brazo de su hermana menor sobresaliendo del montón. Al comprender la gravedad de la situación, llamó rápidamente a la policía. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y enfrentaron una tarea complicada. La gran cantidad de ropa dificultaba las labores de rescate. Policías y bomberos trabajaron incansablemente para remover los escombros. A pesar de sus esfuerzos, encontraron primero a la niña de 12 años, quien ya no tenía vida. Los bomberos continuaron buscando y finalmente localizaron los cuerpos de los padres. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el colapso. Los primeros informes sugerían que las víctimas pudieron haber sido aplastadas o asfixiadas por el peso de la ropa. Se ordenó una autopsia para confirmar la causa exacta de la muerte, siendo la asfixia la razón más probable. La magnitud de la acumulación impactó tanto a los investigadores como a los vecinos. El balcón trasero del apartamento estaba lleno de cajas y ropa, mostrando cuánto habían acumulado a lo largo de los años. El exceso de objetos contribuyó al fallo estructural. La pérdida devastó a la hija sobreviviente. No solo tuvo que enfrentar el trauma de perder a toda su familia, sino también la dura realidad de las condiciones que llevaron a sus muertes. Este incidente puso de manifiesto los peligros de la acumulación, especialmente en espacios pequeños y saturados, y aumentó la conciencia sobre el síndrome de Diógenes, un trastorno que a menudo se ignora pero que puede causar graves consecuencias. Este desgarrador suceso sigue siendo un triste ejemplo de cómo comportamientos descontrolados como la acumulación pueden conducir a tragedias y de la importancia de buscar ayuda antes de que las cosas se salgan de control. Fue el 20 de octubre de 1986 cuando el vuelo Aeroflot 6052 despegó del aeropuerto Koltsovo en Sverdlovsk, hoy llamado Yekaterinburg, Rusia. El avión se dirigía a Grozny con una parada programada en Samara. A bordo iban 94 personas, 87 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Para la mayoría iba a ser un vuelo común, pero lo que sucedió después lo convirtió en una de las tragedias aéreas más impactantes de la historia. El capitán Alexander Kliuyev era experimentado, pero tomó una decisión imprudente. Apostó con su primer oficial, Gennady Smirnov, que podía aterrizar sin mirar afuera, usando solo los instrumentos del avión. Ordenó cubrir las ventanas de la cabina, bloqueando toda visibilidad. Aunque los pilotos están entrenados para usar los instrumentos para la navegación, aterrizar sin referencia visual es extremadamente difícil y no es un procedimiento estándar. Smirnov aceptó el desafío. A las 3:48 de la tarde, 2 minutos antes de llegar a la pista, Kliuyev dio la orden de cerrar las cortinas de la cabina. Mientras el avión descendía, sonaron las alarmas, advirtiendo que estaban muy cerca del suelo. El control de tráfico aéreo le indicó a Kliuyev abortar el aterrizaje e intentarlo de nuevo. Sin forma de medir la altitud o la velocidad, el avión venía demasiado rápido, a unos 170 millas por hora, lo que hacía casi imposible un aterrizaje seguro. El avión golpeó la pista violentamente, rebotó y se salió de su zona de aterrizaje. Luego se estrelló fuera del borde, volcando y estallando en llamas. El fuego se propagó atrapando a muchos pasajeros. Los equipos de emergencia llegaron al lugar, pero los daños fueron graves. De las 94 personas a bordo, 63 murieron instantáneamente y otras 7 fallecieron luego por sus heridas. Entre los muertos estuvo el primer oficial Smirnov, quien había ayudado a los pasajeros a escapar, pero sufrió un evento cardíaco fatal mientras era trasladado al hospital. Los 14 niños a bordo sobrevivieron. Su escape fue considerado una rara suerte, ya que muchos adultos no pudieron salir a tiempo. Las autoridades soviéticas controlaron estrictamente la información sobre la tragedia. La Comunidad para la Seguridad del Estado, conocida como KGB, restringió el acceso al lugar del accidente, y las imágenes de los restos permanecieron ocultas durante años.
Fue solo gracias al coronel A.K. Karpov, jefe del departamento de bomberos, que algunas fotos fueron sacadas de contrabando. Una investigación determinó rápidamente que Kliuyev fue el único responsable. Su negativa a seguir los protocolos estándar de seguridad causó el accidente. Ignoró múltiples advertencias del control aéreo y las alarmas del avión, todo por una apuesta imprudente. Los hallazgos mostraron que la velocidad y el descenso del avión fueron mal calculados. En junio de 1987, Kliuyev fue juzgado. Fue condenado por violar las regulaciones de seguridad aérea y sentenciado a 15 años de prisión, pero cumplió solo 6 años antes de ser liberado. Para las familias de las víctimas, su liberación temprana fue difícil de aceptar. En cuanto a Smirnov, sus últimos momentos fueron dedicados a ayudar a los demás. Su muerte agregó más tristeza a un evento ya devastador. La tragedia del vuelo Aeroflot 6052 sigue siendo uno de los ejemplos más graves de negligencia de los pilotos en la historia de la aviación. Suscitó serias preocupaciones sobre la sobreconfianza en la cabina y las consecuencias de ignorar los protocolos de seguridad. ¿Hubiera Kliuyev seguido las instrucciones del control aéreo? ¿Hubiera Smirnov insistido en abandonar la arriesgada apuesta? Se podría haber evitado el accidente. Este incidente sirve como recordatorio de que incluso los pilotos experimentados no son inmunes a errores críticos. Las lecciones aprendidas del vuelo 6502 continúan influyendo en la seguridad aérea hasta el día de hoy.